Las luces del cuadrilátero, antes un faro, ahora quemaban los ojos de la guerrera. Cada músculo gritaba, cada fibra de su ser clamaba por tregua. El ácido láctico, un veneno conocido, le recorría las venas, haciendo temblar sus piernas. Esas piernas que habían subido cerros y evadido la miseria en el altiplano. La europea, con su técnica pulcra, forjada en gimnasios de élite y dietas milimétricas, la miraba con una frialdad que helaba la sangre. Sus guantes, un par de depredadores blancos, habían dictado sentencia en asaltos anteriores, dejando en el rostro de la nuestra la huella inconfundible de la derrota inminente. El veredicto flotaba en el ambiente. México no tiene campeonas, un eco cruel que resonaba en cada golpe recibido, en cada aliento robado. Era un momento de humillación pública, un presagio de un final preescrito, donde la esperanza era un lujo que no se podían permitir. El sabor metálico de la sangre en la boca, una ofrenda amarga a la lona sagrada. Cada exhalación era un jadeo, un ruego silencioso al aire enrarecido que apenas llegaba a sus pulmones. El cuerpo, una sinfonía de moretones y punzadas, respondía con lentitud a las órdenes de una mente que se negaba a claudicar. Los puños de la europea, precisos como maquinaria suiza, seguían su implacable danza, buscando el hueco, la debilidad final, el golpe en el hígado, una explosión interna que le robaba el aliento, la doblaba, la ponía de rodillas ante la inevitable. El público, una marea de rostros difusos, observaba el martirio, algunos con lástima, otros con la confirmación de sus peores pronósticos. La garra mexicana, esa que se forja en la adversidad, parecía desvanecerse bajo la lluvia de golpes, bajo el peso de una historia que no la quería ganadora. Sus rodillas se doblaron, un temblor incontrolable recorrió su espina dorsal. La lona, esa superficie roja y gastada, se acercaba peligrosamente, amenazando con ser su lecho de rendición. El árbitro, un fantasma de blanco, ya se inclinaba, listo para iniciar la cuenta, para dictar el final. La silueta de la europea, alta y victoriosa, se cernía sobre ella, una sombra de arrogancia que se dibujaba en su sonrisa casi imperceptible. México no tiene campeonas, parecía susurrar el aire, el eco de esa frase cruel que se había clavado en el alma de nuestra guerrera. El tiempo se congeló, un instante eterno donde el orgullo de una nación pendía de un hilo, de un último respiro, de una chispa que parecía extinguirse. El sudor le cegaba los ojos, pero en el fondo de su ser, en lo más profundo de su corazón de altiplano, algo ardía, algo se negaba a morir. El eco de esa frase cruel, México no tiene campeonas, se había clavado en el alma de nuestra guerrera, pero no era solo la voz de la europea, era el murmullo generalizado en los pasillos de prensa, en los despachos de los promotores, en las mesas de análisis de las grandes cadenas. Los expertos, con sus gráficas impolutas y sus estadísticas frías, desmenuzaban el combate como una autopsia premonitoria. La técnica pulcra, el jab de cincel, la defensa hermética de la rival, todo apuntaba a una conclusión ineludible. El sentido común dictaba que la tenacidad mexicana, forjada en la carencia, no podía rivalizar con la ciencia del boxeo de élite, perfeccionada en laboratorios deportivos europeos. La brecha era abismal, la sentencia, un hecho. Las pantallas gigantes, cual oráculos modernos, destellaban los récords inmaculados de la contendiente extranjera. 0 derrotas, una máquina de precisión suiza que había triturado a cada adversaria con una eficiencia desalmada. Sus victorias, la mayoría por nocaut técnico, eran testimonio de una preparación financiada con millones, de entrenadores que eran gurús de la fisiología y la estrategia. Frente a ella, el historial de la nuestra parecía una colección de batallas campales, de triunfos arrancados con más garra que técnica, con más corazón de león que presupuesto. Los comentaristas, con acento foráneo, hablaban de talento innato contra disciplina superior, una forma velada de decir que el destino ya estaba escrito.
Los pronósticos de las casas de apuestas, esos templos modernos del escepticismo, eran unánimes. La victoria de la mexicana pagaba cifras astronómicas, una clara señal de su nula probabilidad. Los especialistas de boxeo, con sus trajes impecables y su aire de superioridad, desestimaban cualquier sorpresa. Es una cuestión de tiempo, sentenciaba un analista británico, mientras otro alemán asentía: la resistencia mexicana es admirable, pero la técnica prevalece. Era la voz de la arrogancia extranjera, esa que confunde la escasez de recursos con la ausencia de espíritu, que minimiza el sacrificio del altiplano y lo tilda de mera improvisación. El desprecio era palpable, una bofetada invisible para cada mexicano que observaba. En el rincón de la guerrera, el silencio era más pesado que el plomo. No era solo el cansancio o el dolor, sino el peso de una narrativa ya establecida, un juicio emitido antes de que sonara el primer campanazo. Los murmullos de la multitud, el zumbido de los medios, todo confirmaba la tesis. Esta pelea era un mero trámite para la coronación de la europea, una exhibición del poderío de las potencias. El público mexicano, fiel y ruidoso en la victoria, ahora sentía la indignación silenciosa, esa rabia contenida que nace al ser subestimado, al ver que el esfuerzo de los suyos es sistemáticamente ninguneado por la élite global. Cada golpe que recibía era un recordatorio de esa injusticia. Así, en el centro del cuadrilátero, la mexicana no solo enfrentaba a una rival de carne y hueso, sino a una maquinaria de prejuicios, a un sistema que ya había dictado su veredicto. Era la lucha del corazón contra la estadística, de la tierra contra el capital, de la furia contenida contra la fría precisión. El antagonismo no era solo deportivo, era cultural, histórico. La europea representaba el orden establecido, la lógica inquebrantable de la superioridad financiera y técnica. Nuestra guerrera, en cambio, era la rebeldía encarnada, la chispa de una nación que se niega a doblar la rodilla, que aún con el rostro magullado y el aliento cortado, guarda en su interior la promesa de una gesta. Pero esa promesa, esa gesta que ahora latía en su corazón magullado, no nacía de la nada, ni de la opulencia de un sistema deportivo que la arropaba. No, su origen era más crudo, más real, forjado en el desamparo y la inquebrantable voluntad de una tierra que se niega a ser vencida. Mientras la europea se pulía en academias de alta tecnología, con la ciencia y el dinero de su lado, nuestra guerrera recordaba el aliento gélido de la sierra, el olor a pino y a tierra mojada que se colaba por las rendijas de su humilde jacal. No había monitores de rendimiento, solo el sol implacable que le quemaba la piel y la necesidad que le mordía las entrañas, una necesidad que era el más feroz de los entrenadores. Sus piernas, ahora temblorosas en el cuadrilátero, habían sido esculpidas no en pistas de tartán sintético, sino en las veredas escarpadas de la sierra, corriendo descalza entre rocas y espinos. El aire enrarecido del altiplano, que apenas dejaba llegar el oxígeno a sus pulmones, fue su gimnasio de altura, su laboratorio de resistencia. Cada amanecer, antes de que el sol besara las cimas, ella ya estaba en pie, sintiendo el frío morder sus tobillos, el esfuerzo de desgarrar sus músculos, mientras subía y bajaba pendientes interminables, cargando cubetas de agua para su familia. Ese era su entrenamiento de fuerza, su acondicionamiento cardiovascular, la brutal sinfonía de la supervivencia. Mientras la europea seguía dietas diseñadas por nutriólogos de élite, cada gramo calculado para la máxima explosión muscular, la nuestra se alimentaba de tortillas de maíz, frijoles y chiles, el sustento humilde de su gente. No había suplementos importados ni bebidas energéticas, solo el café hirviendo en las mañanas frías y el agua fresca de un arroyo cercano. La carencia fue su maestra de resiliencia, la escasez, su forjadora de carácter. Aprendió a exprimir cada gramo de energía de su cuerpo, a transformar la poca comida en una furia incombustible, a convertir el hambre en la garra que ahora se leía en sus ojos inyectados de sangre. Su sparring no eran los guantes acolchados de un compañero de equipo, sino la sombra danzante de su
su propio reflejo en el agua de un charco, o los golpes secos contra un viejo neumático colgado de un árbol. No había entrenadores que analizaran su biomecánica con cámaras de alta velocidad. Solo el sabio consejo de su abuelo, un viejo boxeador amateur que le decía: «Pega con el alma, mija, con la furia de tu tierra». Sus movimientos, lejos de la pulcritud académica de la europea, eran instintivos, salvajes, heredados de generaciones que lucharon por cada palmo de terreno, por cada respiro. Era una danza de la necesidad, no de la teoría. Los expertos extranjeros la miraban con desdén, con esa sonrisa condescendiente que confunde la sencillez con la ignorancia. Falta de técnica, movimientos erráticos, demasiado corazón, poca cabeza, sentenciaban sus voces engoladas, sin entender que esa falta de técnica era en realidad una técnica distinta, forjada en la adversidad. Sus golpes no eran de libro, eran la expresión visceral de un pueblo que se levanta una y otra vez. Su defensa, lejos de la hermética guardia europea, era la agilidad de quien aprende a esquivar no solo puños, sino también la indiferencia, la pobreza y el desprecio con la rapidez de un rayo. Y cada golpe recibido, cada gota de sudor derramada en esos entrenamientos solitarios, no era solo por ella. Era por su madre que tejía rebozos bajo la luz de una vela, por sus hermanos que trabajaban la tierra árida, por cada voz silenciada que clamaba por justicia. Era el peso de una comunidad, de un pueblo entero que veía en ella la esperanza de romper cadenas invisibles. La idea de claudicar era una traición no solo a sí misma, sino a la memoria de sus ancestros, a la dignidad de su estirpe. El cuadrilátero para ella no era solo un ring, era un altar donde se ofrendaba el sacrificio de todo un país. Por eso, la frase «México no tiene campeonas» retumbaba con una virulencia particular en su mente. No era solo una crítica a su desempeño, era un insulto a cada sacrificio, a cada amanecer en la sierra, a cada tortilla compartida. La arrogancia europea no entendía que el verdadero poder de su oponente no venía de un presupuesto millonario, sino de la sangre que corría por sus venas, la misma sangre que había forjado imperios y resistido invasiones. Ahora, de rodillas, con el rostro desfigurado, recordaba cada uno de esos momentos, cada privación, cada desprecio, y algo ancestral y poderoso comenzaba a arder en lo más profundo de su ser. El eco de esa frase cruel, «México no tiene campeonas», se había clavado en el alma de nuestra guerrera, pero no era solo la voz de la europea. Era el murmullo generalizado en los pasillos de prensa, en los despachos de los promotores, en las mesas de análisis de las grandes cadenas. Los expertos, con sus gráficas impolutas y sus estadísticas frías, desmenuzaban el combate como una autopsia premonitoria. La técnica pulcra, el jab de cincel, la defensa hermética de la rival, todo apuntaba a una conclusión ineludible. El sentido común dictaba que la tenacidad mexicana, forjada en la carencia, no podía rivalizar con la ciencia del boxeo de élite perfeccionada en laboratorios deportivos europeos. La brecha era abismal, la sentencia un hecho. Las pantallas gigantes, cual oráculos modernos, destellaban los récords inmaculados de la contendiente extranjera. 0 derrotas, una máquina de precisión suiza que había triturado a cada adversaria con una eficiencia desalmada. Sus victorias, la mayoría por nocaut técnico, eran testimonio de una preparación financiada con millones, de entrenadores que eran gurús de la fisiología y la estrategia. Frente a ella, el historial de la nuestra parecía una colección de batallas campales, de triunfos arrancados con más garra que técnica, con más corazón de león que presupuesto. Los comentaristas, con acento foráneo, hablaban de talento innato contra disciplina superior, una forma velada de decir que el destino ya estaba escrito. Los pronósticos de las casas de apuestas, esos templos modernos del escepticismo, eran unánimes. La victoria de la
mexicana pagaba cifras astronómicas, una clara señal de su nula probabilidad. Los especialistas de boxeo, con sus trajes impecables y su aire de superioridad, desestimaban cualquier sorpresa. Es una cuestión de tiempo, sentenciaba un analista británico, mientras otro alemán asentía: la resistencia mexicana es admirable, pero la técnica prevalece. Era la voz de la arrogancia extranjera, esa que confunde la escasez de recursos con la ausencia de espíritu, que minimiza el sacrificio del cito altiplano y lo tilda de mera improvisación. El desprecio era palpable, una bofetada invisible para cada mexicano que observaba. En el rincón de la guerrera, el silencio era más pesado que el plomo. No era solo el cansancio o el dolor, sino el peso de una narrativa ya establecida, un juicio emitido antes de que sonara el primer campanazo. Los murmullos de la multitud, el zumbido de los medios, todo confirmaba la tesis. Esta pelea era un mero trámite para la coronación de la europea, una exhibición del poderío de las potencias. El público mexicano, fiel y ruidoso en la victoria, ahora sentía la indignación silenciosa, esa rabia contenida que nace al ser subestimado, al ver que el esfuerzo de los suyos es sistemáticamente ninguneado por la élite global. Cada golpe que recibía era un recordatorio de esa injusticia. Así, en el centro del cuadrilátero, la mexicana no solo enfrentaba a una rival de carne y hueso, sino a una maquinaria de prejuicios, a un sistema que ya había dictado su veredicto. Era la lucha del corazón contra la estadística, de la tierra contra el capital, de la furia contenida contra la fría precisión. El antagonismo no era solo deportivo, era cultural, histórico. La europea representaba el orden establecido, la lógica inquebrantable de la superioridad financiera y técnica. Nuestra guerrera, en cambio, era la rebeldía encarnada, la chispa de una nación que se niega a doblar la rodilla, que aún con el rostro magullado y el aliento cortado, guarda en su interior la promesa de una gesta. Pero esa promesa, esa gesta que ahora latía en su corazón magullado, no nacía de la nada, ni de la opulencia de un sistema deportivo que la arropaba. No, su origen era más crudo, más real, forjado en el desamparo y la inquebrantable voluntad de una tierra que se niega a ser vencida. Mientras la europea se pulía en academias de alta tecnología, con la ciencia y el dinero de su lado, nuestra guerrera recordaba el aliento gélido de la sierra, el olor a pino y a tierra mojada que se colaba por las rendijas de su humilde jacal. No había monitores de rendimiento, solo el sol implacable que le quemaba la piel y la necesidad que le mordía las entrañas, una necesidad que era el más feroz de los entrenadores. Sus piernas, ahora temblorosas en el cuadrilátero, habían sido esculpidas no en pistas de tartán sintético, sino en las veredas escarpadas de la sierra, corriendo descalza entre rocas y espinos. El aire enrarecido del altiplano, que apenas dejaba llegar el oxígeno a sus pulmones, fue su gimnasio de altura, su laboratorio de resistencia. Cada amanecer, antes de que el sol besara las cimas, ella ya estaba en pie, sintiendo el frío morder sus tobillos, el esfuerzo desgarrar sus músculos, mientras subía y bajaba pendientes interminables, cargando cubetas de agua para su familia. Ese era su entrenamiento de fuerza, su acondicionamiento cardiovascular, la brutal sinfonía de la supervivencia. Mientras la europea seguía dietas diseñadas por nutriólogos de élite, cada gramo calculado para la máxima explosión muscular, la nuestra se alimentaba de tortillas de maíz, frijoles y chiles, el sustento humilde de su gente. No había suplementos importados ni bebidas energéticas, solo el café hirviendo en las mañanas frías y el agua fresca de un arroyo cercano. La carencia fue su maestra de resiliencia, la escasez, su forjadora de carácter. Aprendió a exprimir cada gramo de energía de su cuerpo, a transformar la poca comida en una furia incombustible, a convertir el hambre en la garra que ahora se leía en sus ojos inyectados de sangre.
Su sparring no eran los guantes acolchados de un compañero de equipo, sino la sombra danzante de su propio reflejo en el agua de un charco o los golpes secos contra un viejo neumático colgado de un árbol. No había entrenadores que analizaran su biomecánica con cámaras de alta velocidad. Solo el sabio consejo de su abuelo, un viejo boxeador amateur, que le decía: «Pega con el alma, mija, con la furia de tu tierra». Sus movimientos, lejos de la pulcritud académica de la europea, eran instintivos, salvajes, heredados de generaciones que lucharon por cada palmo de terreno, por cada respiro. Era una danza de la necesidad, no de la teoría. Los expertos extranjeros la miraban con desdén, con esa sonrisa condescendiente que confunde la sencillez con la ignorancia. Falta de técnica, movimientos erráticos, demasiado corazón, poca cabeza. Sentenciaban sus voces engoladas sin entender que esa falta de técnica era en realidad una técnica distinta, forjada en la adversidad. Sus golpes no eran de libro, eran la expresión visceral de un pueblo que se levanta una y otra vez. Su defensa, lejos de la hermética guardia europea, era la agilidad de quien aprende a esquivar no solo puños, sino también la indiferencia, la pobreza y el desprecio con la rapidez de un rayo. Y cada golpe recibido, cada gota de sudor derramada en esos entrenamientos solitarios, no era solo por ella. Era por su madre que tejía rebozos bajo la luz de una vela, por sus hermanos que trabajaban la tierra árida, por cada voz silenciada que clamaba por justicia. Era el peso de una comunidad, de un pueblo entero que veía en ella la esperanza de romper cadenas invisibles. La idea de claudicar era una traición no solo a sí misma, sino a la memoria de sus ancestros, a la dignidad de su estirpe. El cuadrilátero, para ella, no era solo un ring, era un altar donde se ofrendaba el sacrificio de todo un país. Por eso, la frase «México no tiene campeonas» retumbaba con una virulencia particular en su mente. No era solo una crítica a su desempeño, era un insulto a cada sacrificio, a cada amanecer en la sierra, a cada tortilla compartida. La arrogancia europea no entendía que el verdadero poder de su oponente no venía de un presupuesto millonario, sino de la sangre que corría por sus venas. La misma sangre que había forjado imperios y resistido invasiones. Ahora, de rodillas, con el rostro desfigurado, recordaba cada uno de esos momentos, cada privación, cada desprecio, y algo ancestral y poderoso, comenzaba a arder en lo más profundo de su ser. El árbitro ya no dudó más. Su mano derecha se elevaba, el dedo índice extendido, mientras un grito gutural escapaba de su garganta, iniciando la cuenta. 1. La lona fría le recordaba la dureza de la tierra que la vio nacer. 2. El aliento de la europea, mezclado con el hedor metálico de la sangre propia, era una bofetada de desprecio. 3. El estruendo de la multitud, un murmullo distante, se volvía un coro de resignación. La silueta de la campeona foránea, altiva y triunfal, se alzaba sobre ella, un monumento a la frialdad técnica que ahora la estaba asfixiando. El mundo entero esperaba el inevitable final, la confirmación de la profecía cruel. Con un temblor que le recorría las piernas desde las pantorrillas hasta los muslos, nuestra guerrera empujó contra el dolor. El ácido láctico, ese veneno conocido, quemaba cada fibra muscular, un fuego implacable que le decía que se rindiera. Pero el recuerdo de los senderos empinados de la sierra, el olor a pino y a tierra mojada que se colaba por las rendijas de su humilde jacal, la obligó a reaccionar. No había gimnasios de élite, solo el sol implacable y la necesidad que le mordía las entrañas. Era el espíritu del altiplano, forjado en la adversidad, el que se negaba a doblegarse, el que le gritaba que el orgullo de su estirpe no se vendía tan fácil. Se puso de pie, con la lentitud de un roble milenario, sus guantes apenas alzados, su guardia rota, su mirada turbia. La europea, con la sonrisa apenas esbozada, la recibió con una ráfaga de golpes, un combo preciso y devastador que buscaba el nocaut definitivo. El jab de izquierda, certero como un dardo, le abrió una nueva herida sobre la ceja. La sangre, cálida y espesa, le corrió por el rostro, mezclándose con el sudor salado, cegándole parcialmente el ojo.
El público, antes expectante, ahora observaba con una mezcla de lástima y fatalismo, convencido de que solo un milagro, un verdadero designio divino, podría salvarla. La precisión clínica de la europea era abrumadora. Cada movimiento, cada giro de cadera, cada golpe era el resultado de años de perfeccionamiento en laboratorios deportivos. Sus puños, como martillos suizos, encontraban su objetivo con una regularidad desalmada. Para nuestra guerrera, cada impacto era una descarga eléctrica, una punzada que le sacudía el cerebro, desorbitándole la visión por un instante. El aire dentro de sus pulmones se sentía denso, pesado, como si el oxígeno se negara a entrar, asfixiándola lentamente. Era la lucha desigual entre la máquina perfecta y la voluntad inquebrantable, pero la máquina estaba ganando. El campanazo de fin de asalto, un sonido que antes era un alivio, ahora apenas le llegaba. Sus piernas convertidas en gelatina apenas la sostenían mientras se arrastraba hacia su rincón. El olor químico de la lona se mezclaba con el hedor de su propio esfuerzo y la sangre seca de los guantes. En la pantalla gigante, el rostro impoluto de la europea, sin un solo rasguño, contrastaba brutalmente con el rostro hinchado y ensangrentado de nuestra guerrera. Los comentaristas extranjeros, con sus voces monótonas, analizaban el dominio, la superioridad evidente, sentenciando el combate sin piedad, como si la mexicana ya no estuviera ahí, como si fuera invisible. El rincón era un torbellino de voces, pero ella solo escuchaba un zumbido distante. El hielo en su nuca, los masajes en sus hombros, todo era un consuelo inútil ante el martirio que venía. Sus ojos, inyectados de sangre, apenas lograban enfocar a su entrenador, cuya mirada de preocupación era un espejo de la suya. La escasez de recursos se hacía patente. No había un equipo médico de élite, solo la sabiduría empírica de su esquina. La distancia entre ella y la europea no era solo de puntos, era un abismo de preparación, de inversión, de un mundo que la había condenado al olvido antes de subir al ring. El siguiente asalto comenzó y la europea no le dio tregua. Era una cazadora implacable, sus movimientos fluidos, su respiración controlada, su mirada fría. Nuestra guerrera, en cambio, se movía como un autómata, sus reflejos mermados, sus golpes sin la fuerza de antes. Cada vez que intentaba responder, la precisión de la extranjera la interceptaba, la anulaba, la hacía retroceder. Era una danza cruel, donde la mexicana era el blanco móvil de una maestra de la destrucción. La desesperación comenzaba a morderle el alma, un veneno sutil que amenazaba con apagar la última chispa de esperanza. El dolor se había vuelto un compañero constante, un eco sordo que resonaba en cada rincón de su cuerpo. El golpe en las costillas, una punzada aguda que le robaba el aliento, le recordaba que cada fibra de su ser estaba al límite. La audiencia, ese mar de rostros difusos, seguía el combate con la certeza de un desenlace ya conocido. No había gritos de aliento para ella, solo el murmullo de la confirmación. Él lo sabía, silencioso, que se transmitía de boca en boca. El orgullo mexicano, esa garra inquebrantable, parecía desvanecerse bajo la lluvia de golpes, bajo el peso de una historia que no la quería ganadora. El árbitro, como un halcón, no le quitaba la vista de encima, esperando el momento preciso para intervenir. Sabía que la pelea podía detenerse en cualquier instante, que su esquina podría tirar la toalla en un acto de piedad. Pero, ¿qué piedad podía haber para quien había forjado su espíritu en la carencia, en la lucha diaria por la supervivencia? La idea de claudicar era una traición no solo a sí misma, sino a la memoria de sus ancestros, a la dignidad de su estirpe. El cuadrilátero para ella no era solo un ring, era un altar donde se ofrendaba el sacrificio de todo un país, y no pensaba caer sin luchar.
Así, en el centro del cuadrilátero, con el rostro desfigurado y el aliento cortado, nuestra guerrera se encontraba en el umbral de la derrota. Cada golpe recibido era un recordatorio de esa injusticia, de ese desprecio. La europea seguía su implacable asalto, sus puños como látigos, su técnica impecable. La mexicana, apenas sostenida por una voluntad férrea, era una sombra de la combatiente inicial. La duda se cernía como un buitre sobre el cuadrilátero. ¿Sería este el final? ¿Se cumpliría la cruel sentencia de la europea? El silencio expectante era una losa pesada, el preludio de un desenlace que parecía escrito con la tinta de la derrota. El silencio expectante era una losa pesada, el preludio de un desenlace que parecía escrito con la tinta de la derrota. Pero en ese abismo de incertidumbre, donde la lona amenazaba con ser su lecho final, un fuego ancestral se encendió en lo más profundo de su ser. La frase «México no tiene campeonas», repetida 1 y 1000 veces por la arrogancia foránea, se transfiguró. Ya no era un lamento, sino un eco desafiante que resonaba en su sangre. Recordó las manos de su madre, encallecidas por el trabajo, el olor a tierra mojada de su jacal, el sacrificio de una vida entera. Esta pelea, este martirio, no era solo suyo, era el grito silenciado de su gente, la promesa de una vida mejor para los suyos. No se rendiría, no ahora, no jamás. Cada punzada en sus costillas, cada latigazo de dolor en su rostro, se transformó en una ofrenda. El ácido láctico, que antes la paralizaba, ahora era el combustible de una furia ancestral. Sentía el sudor mezclarse con la sangre, un río, salado y metálico, que le recordaba la dureza de su tierra, la que se labra con el sudor y se riega con la sangre para dar fruto. No había espacio para la lástima, solo para la rabia. La europea, con su técnica fría y sus ojos de hielo, era solo el vehículo de un desprecio mayor, el que negaba la valía de su gente. El cuadrilátero, ese tapiz de lona, no era un lugar de rendición, sino el altar donde su corazón de mexicana se ofrecía, no para caer, sino para demostrar que la fuerza del espíritu es inquebrantable, que la garra no se mide en presupuestos. La precisión fría y milimétrica de la europea seguía cayendo sobre ella, golpes que buscaban la rendición, la humillación completa. Pero la mexicana, con el rostro desfigurado y la boca llena de sangre, ya no sentía el impacto con la misma desesperación. Cada puño que la golpeaba, cada empuje que la hacía retroceder, ahora era una confirmación de la arrogancia que había venido a desafiar. Su lucha no era la ciencia del boxeo, sino la poesía salvaje de la supervivencia, la danza instintiva de quien ha aprendido a pelear por cada migaja, por cada aliento. No tenía el jab de cincel ni la guardia hermética, pero tenía la furia de los volcanes, el temple del agave, la resistencia del mezquite. Y eso era algo que ningún gimnasio de élite podía enseñar, que ningún $1.000.000 podía comprar. La imagen de su abuelo, sentado en el portal de su jacal, con las manos temblorosas pero la mirada firme, regresó a su mente. No te dejes, mija, que nadie te diga que no puedes. Llevas la sangre de gente brava, gente que no se raja. Esas palabras, susurradas al viento del altiplano, resonaban más fuerte que el estruendo del estadio. Recordó las noches de frío extremo, acurrucada junto a sus hermanos bajo una sola cobija, el hambre mordiéndoles el estómago, pero la promesa de un futuro mejor, una promesa forjada en la esperanza. Ese campeonato no era un trofeo, era la llave para una casa con techo de verdad, para que su madre no tejiera más en la oscuridad, para que sus hermanos pudieran ir a la escuela. Entonces, en medio de la tormenta de golpes, un chispazo. La europea lanzó un derechazo potente, buscando el mentón, el golpe final. Pero esta vez, la mexicana no se tambaleó. Sus piernas, que parecían de plomo, encontraron una fuerza desconocida, un giro de cadera apenas perceptible, una esquiva instintiva, y el guante foráneo pasó rozando su mejilla, llevándose consigo solo el aire. No fue técnica de manual,
Fue la agilidad de quien ha evadido la miseria, la rapidez de quien ha sorteado el peligro en los senderos de la sierra. Con un rugido que apenas se escapó de su garganta, empujó hacia adelante, no para atacar, sino para acortar la distancia, para que la europea sintiera el calor de su aliento, la furia de su presencia. La frase «México no tiene campeonas» se disolvió en el aire, reemplazada por un nuevo juramento silencioso. No era solo ella en el cuadrilátero, era la dignidad de un país entero que se negaba a ser silenciado. Sentía el peso de los ojos de millones de compatriotas, no con lástima, sino con la misma esperanza obstinada que la había llevado hasta ahí. Cada golpe que ahora intentaba conectar, cada paso que daba, era una declaración de guerra contra la condescendencia, contra la idea de que su origen humilde la condenaba al fracaso. El orgullo de su bandera, de sus colores, ardía en su pecho. Demostraría con cada fibra de su ser que México no solo tiene campeonas, sino guerreras forjadas en el fuego de la adversidad, invencibles en espíritu. La europea, visiblemente contrariada por esa inesperada resistencia, redobló su asalto, sus puños ahora cargados con una frustración palpable, lejos de su fría precisión inicial. El estruendo de los golpes seguía siendo brutal, el dolor una realidad ineludible, pero el rostro de la mexicana, aunque aún magullado y sangrante, había mutado. Ya no era la máscara de la derrota inminente. Ahora, en sus ojos inyectados de sangre, brillaba una flama indomable, la de quien ha encontrado un propósito más grande que el dolor físico. Se movía con una lentitud engañosa, pero cada movimiento estaba cargado de una intención renovada, de una furia contenida que esperaba el momento preciso para estallar. El desenlace aún era incierto, pero la narrativa había cambiado. El aire enrarecido del altiplano, que antes parecía un obstáculo, ahora revelaba su propósito ancestral. No era solo la falta de oxígeno, sino la forja silenciosa de unos pulmones de acero, de una sangre enriquecida con la tenacidad de la tierra. Cada respiro en esas alturas, donde el viento muerde y el sol castiga, había obligado a su cuerpo a una adaptación brutal. Su organismo, un prodigio de la supervivencia, había multiplicado los glóbulos rojos, los transportadores de vida, con una eficiencia que ningún laboratorio europeo podía replicar. La europea, entrenada al nivel del mar, con oxígeno abundante y sin esfuerzo, no sabía lo que era tener un motor biológico diseñado para la escasez. Lo que para otros era una desventaja, para ella era una brutal bendición, una reserva inagotable de aliento y furia, lista para estallar cuando el cuerpo de la foránea empezara a fallar. Y luego estaba la terquedad del mestizaje, esa resistencia inquebrantable que corre por las venas de un pueblo que se niega a ser vencido. No era solo una cuestión de fuerza de voluntad, era una memoria genética, la herencia de generaciones que levantaron imperios con piedra y sangre, que resistieron invasiones y que ante la adversidad siempre encontraron la forma de levantarse. Mientras la ciencia deportiva europea medía la resiliencia en umbrales de dolor y datos biométricos, la nuestra la forjaba en la desesperación, en el orgullo herido, en la furia contenida de quien ha sido subestimado. Esa garra no era una metáfora, era una respuesta fisiológica, una descarga de adrenalina y endorfinas que le permitía trascender el dolor, transformando cada punzada en un motor, cada golpe en una razón más para no caer. La mente y el cuerpo unidos por la historia. La dieta humilde, compuesta por tortillas de maíz hechas a mano, frijoles negros y chiles picantes, que los expertos foráneos desestimaban como carente, era en realidad su laboratorio nutricional. Su cuerpo, acostumbrado a extraer hasta la última gota de energía de lo poco que tenía, había desarrollado un metabolismo de resistencia. No dependía de azúcares refinados para picos de minsin, energía efímeros, sino de carbohidratos complejos y proteínas vegetales que le ofrecían una combustión lenta y sostenida.
una reserva de fuerza que la europea, con sus dietas milimétricas y suplementos de alta gama, no podía igualar. La carencia había enseñado a su organismo a ser eficiente, a no desperdiciar nada, a convertir la fibra y el almidón en una furia incombustible, una lección de supervivencia más valiosa que cualquier tabla nutricional. Esos golpes secos contra el viejo neumático, colgado del árbol, que a los ojos de los puristas parecían una práctica rudimentaria, habían forjado una armadura invisible en su cuerpo. Cada impacto, cada resonancia en sus nudillos y huesos había densificado su estructura ósea, había endurecido sus músculos y tendones de una manera que los guantes acolchados de un gimnasio de élite jamás podrían. Su piel, sus articulaciones, su misma constitución estaban programadas para absorber el castigo, para distribuir la energía del golpe, haciendo que lo que para otros sería un impacto devastador, para ella fuera solo una punzada familiar, un recordatorio más de la batalla. Su umbral del dolor no era una estadística, era una geografía de cicatrices internas, de una resistencia labrada a golpe y furia. Sus movimientos erráticos, esa falta de técnica que los analistas europeos criticaban, eran en realidad una coreografía instintiva de la supervivencia. Las veredas escarpadas de la sierra, los obstáculos imprevistos en el camino, le habían enseñado una agilidad impredecible, una capacidad para cambiar de dirección en un microsegundo, para esquivar no con la precisión de un manual, sino con la astucia de quien evade el peligro. Su centro de gravedad, su equilibrio, su capacidad de reacción estaban afinados no por la repetición metódica, sino por la necesidad. Esto le permitía conservar energía en movimientos sutiles y explotar en ráfagas inesperadas, una danza de la necesidad que desconcertaba la lógica cartesiana de su rival, acostumbrada a patrones predecibles. La furia incombustible, esa que ahora le ardía en la mirada, no era solo una emoción, era una cascada de adrenalina que su cuerpo, acostumbrado a la escasez y al estrés crónico de la supervivencia, liberaba con una eficacia brutal. Lo que para la europea era una descarga puntual para momentos críticos, para la nuestra era un estado alterado, una fuente sostenida de energía que le permitía trascender el agotamiento y el dolor. Su relación con el ácido láctico era distinta. No era un enemigo, sino un viejo conocido, un compañero de batalla que le recordaba que estaba viva, que estaba luchando. El hambre que le mordía las entrañas en el altiplano ahora se convertía en una sed insaciable de victoria, un combustible psíquico que ninguna ciencia podría replicar. Este no era un milagro divino, sino la culminación de una vida forjada en la adversidad, la brutal verdad de su corazón de altiplano. Cada elemento de su existencia, desde el aire, enrarecido hasta la tortilla de maíz, desde los golpes contra el neumático, hasta la terquedad de su sangre mestiza, se había entrelazado para crear una atleta única. Su cuerpo era un templo de resistencia, su mente un santuario de indomabilidad. La europea, con todo su dinero y su ciencia, había entrenado para el boxeo. Nuestra guerrera, en cambio, había entrenado para la vida, para la supervivencia, y esa era una escuela que forjaba campeonas de un temple que ninguna élite podía entender. El ring ahora era su sierra, y ella la depredadora. El ring ahora era su sierra, y ella la depredadora. En ese instante, un relámpago cruzó su mente, no de pánico, sino de una claridad brutal. La frase «México no tiene campeonas», esa condena susurrada por la arrogancia foránea, se convirtió en el detonante. No había tiempo para la duda, para el análisis técnico. Solo quedaba la furia, la ancestral, la que corre por las venas de los que han sido pisoteados y se niegan a permanecer en el suelo. Sintió el peso de su tierra en sus pies, cada latido de su corazón, un tambor de guerra que resonaba en sus oídos. La decisión cristalizó, no como un pensamiento, sino como una descarga eléctrica que recorrió cada nervio,
tensando cada músculo para una última, desesperada y gloriosa embestida. El aire, denso y cargado con el olor metálico de la sangre, se volvió el presagio de una tormenta. Con un rugido silencioso que brotó desde lo más hondo de su ser, un grito que solo ella pudo escuchar, sus piernas, antes temblorosas, ahora se convirtieron en resortes cargados de una energía inaudita. No había estrategia en su mente, solo el instinto puro, salvaje, de la supervivencia y la venganza. Se lanzó. No fue un ataque técnico de libro, sino una estampida, un torbellino de brazos y furia incontrolada. La europea, acostumbrada a la distancia, a la fría precisión y al control metódico, vio con una chispa de sorpresa cómo la mexicana cerraba el espacio, cómo el olor a sudor y a sangre mexicana, ese aroma a tierra y a batalla, invadía su burbuja de gélida perfección. Era una embestida suicida, un todo o nada que desafiaba cada lógica del boxeo foráneo. La europea, con sus ojos de halcón que antes destilaban desprecio, registró la anomalía, la inesperada agresión. Un derechazo foráneo, preciso y devastador, la encontró de lleno en la sien. Un impacto que debería haberla derrumbado, que la ciencia del boxeo dictaba como el golpe final, pero solo la sacudió, la hizo tambalear un instante, un microsegundo que estiró el tiempo hasta el infinito. El dolor fue una explosión de estrellas, una sinfonía de punzadas que recorrieron su cráneo, pero el fuego en su interior, el de su estirpe, era infinitamente más potente. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. No había marcha atrás. Cada golpe recibido era ahora una confirmación de que estaba viva, que estaba luchando, que la arrogancia extranjera no la silenciaría. La sangre le corrió por el labio, pero el sabor metálico era ahora el néctar amargo de la batalla, el combustible de su rabia, la furia contenida de siglos de opresión, de desprecio silencioso, de ser subestimada, estalló en un vendaval de golpes. No eran golpes de escuela, pulcros y medidos, eran martillazos de la sierra, puñetazos forjados en el rencor de los desposeídos, en el orgullo herido de un pueblo que se niega a doblar la rodilla. Su cuerpo, un amasijo de dolor y voluntad inquebrantable, se movía con una agilidad brutal, esquivando lo imposible, absorbiendo lo inevitable. La europea, con su guardia hermética, empezó a sentir la presión, la incomodidad de un estilo que no entendía, una fuerza primigenia que no podía medir con sus métricas científicas. El aliento de la mexicana, caliente y cargado de rabia, era un vaho que quemaba, una invasión de su espacio personal, de su fría burbuja de control. Entonces, en medio de esa vorágine, sucedió. Un gancho de izquierda, no el más potente, no el de mayor técnica, pero cargado con el peso de su historia, con el dolor y la esperanza de millones, encontró un resquicio en la defensa impoluta de la europea. Un impacto seco, un crujido apenas audible que resonó en el silencio tenso del estadio. El rostro impoluto de la campeona foránea se contorsionó por un microsegundo, un parpadeo de sorpresa, de dolor genuino que no pudo ocultar. Fue una fisura, una grieta en la armadura de la invencibilidad, un quiebre en su fría precisión. La arrogancia se tambaleó, la frialdad se rompió en 1000 pedazos. En ese instante, el mundo entero vio que México no solo tiene campeonas, sino guerreras con la furia indomable, capaz de derribar cualquier torre de cristal, cualquier prejuicio. El impacto, más que un golpe, fue una descarga eléctrica que le recorrió la mandíbula, desajustando la fría perfección de su engranaje. La europea, acostumbrada a dictar el ritmo, a ver a sus rivales tambalearse con cada toque, sintió por primera vez la mordida de una fiera que no conocía la sumisión. Sus ojos, antes espejos de arrogancia, registraron un microsegundo de incredulidad, una grieta ínfima en la fortaleza de su control. El aire que la rodeaba, antes suyo, ahora vibraba con la presencia de una amenaza visceral. El guante de la mexicana,
no de seda, sino de roca volcánica, había dejado un rastro de furia en su piel, un recordatorio de que no todo se compraba con millones o se aprendía en academias. La sorpresa se convirtió en una punzada, un desgarro en su burbuja de invencibilidad. El cuerpo de la guerrera mexicana, un lienzo de dolor y dignidad, no esperó, no hubo cálculo, solo la explosión de una rabia contenida por siglos. Sus puños, antes lentos y predecibles, se desataron en una ráfaga que desafiaba la lógica del cansancio, una ráfaga que nacía de la tierra misma. Cada golpe era un grito mudo, una ofrenda de sangre y sudor a los ancestros que no se rindieron. El ácido láctico, ese tirano que le quemaba las piernas, ahora era un combustible, una pira inextinguible que avivaba su voluntad. El aliento, un jadeo gutural, se mezclaba con el olor acre del sudor ajeno, con la fragancia de la victoria que empezaba a flotar en el aire. No era técnica, era la furia de un pueblo indomable, la garra del altiplano que se negaba a caer. El estadio, que por asaltos había sido un templo de resignación, una caja de resonancia para el desprecio foráneo, estalló. Un rugido primario, una marea de voces que se alzaban desde las entrañas mismas de la afición mexicana, rompió el silencio cómplice. El murmullo de la incredulidad se transformó en un clamor de esperanza, en un grito de guerra que hacía vibrar la lona, que sacudía los cimientos del Coliseo. Los rostros, antes difusos y resignados, ahora eran un mosaico de pasión, de fe renovada. La europea, protegida por su burbuja de control, sintió el impacto sónico de ese apoyo, un arma invisible que nunca había enfrentado en sus gimnasios estériles. Era el corazón de México latiendo en un solo puño, en una sola voz, una fuerza que ni la ciencia ni el dinero podían cuantificar. La europea, con la ceja apenas marcada por el impacto, sintió un escalofrío que no era del aire acondicionado, sino de la duda. ¿Cómo era posible? ¿Cómo esa mujer magullada y sangrante podía aún levantarse, aún golpear con tal fiereza? Sus entrenadores, gurús de la fisiología, nunca le habían advertido sobre el poder de una rabia ancestral. La precisión de sus golpes, antes infalible, ahora encontraba una resistencia inesperada, una pared de carne y espíritu que se negaba a ceder. La sonrisa condescendiente se borró, reemplazada por una mueca de frustración. El plan de juego, diseñado con algoritmos y estadísticas, se desmoronaba ante la brutal improvisación, ante la voluntad de una nación. Su mente, acostumbrada a la lógica, no hallaba respuestas en el caos visceral de la guerrera. El dolor era un viejo amigo, un compañero de viaje que ahora le susurraba secretos de resistencia. El olor químico de la lona se mezclaba con el hedor a su propia sangre, un cóctel que le recordaba que cada punzada era una victoria sobre la derrota. El ácido láctico, que le había paralizado las pantorrillas, ahora era la inyección de una furia que no conocía límites. Sus ojos, semicerrados por la hinchazón, apenas distinguían la silueta de la europea, pero no necesitaba verla para sentirla, para saber dónde estaba, para intuir su arrogancia. Cada golpe que lanzaba, cada esquiva que ejecutaba, era un acto de fe, una plegaria silenciosa, una promesa a la tierra que la vio nacer. El cansancio era un espejismo, la voluntad, una montaña inamovible. La europea intentó recuperar el control, lanzar su jab de cincel, su derechazo impecable, pero la precisión, esa aliada incondicional, la empezaba a abandonar. Sus movimientos, antes fluidos como el agua, ahora parecían ligeramente rígidos, un microsegundo más lentos, lo suficiente para que la mexicana, con su astucia de la sierra, encontrara un resquicio, un hueco en la armadura. El desprecio en su mirada se transformó en una chispa de desesperación. El sudor, antes una fina capa de brillantez, ahora le corría por la frente, empañando su visión, mezclándose con la incipiente hinchazón debajo de su ojo. La máquina suiza, tan perfecta, tan inmaculada, empezaba a mostrar sus primeras señales de fatiga, de una humanidad que no había entrenado para la brutalidad de la tierra mexicana. En las cabinas de transmisión, los comentaristas foráneos, antes sentenciosos y seguros de su pronóstico,
ahora balbuceaban, sus voces teñidas de una incredulidad apenas disimulada. Las gráficas impolutas y las estadísticas frías se habían vuelto irrelevantes ante la erupción de la voluntad mexicana. El talento innato contra la disciplina superior ya no era una ecuación sencilla. Los analistas británicos y alemanes, con sus trajes impecables, se removían incómodos en sus asientos, sus palabras vacilaban, incapaces de explicar lo que veían. Era la rebelión de lo impredecible, la victoria de la garra sobre el cálculo, la confirmación de que hay fuerzas en el boxeo que no caben en ningún manual, que no se compran con millones. El desprecio inicial se había transformado en un respeto forzado, un reconocimiento de una fuerza primigenia. El aliento de su abuelo, las manos de su madre tejiendo rebozos bajo la luz de una vela, el murmullo de sus hermanos trabajando la tierra árida, todo se hizo presente. Cada golpe que lanzaba, cada paso que daba, era una ofrenda a esas vidas, a esas esperanzas. El cuadrilátero ya no era un simple ring, era el altar de un sacrificio colectivo, el lugar donde el orgullo de una nación se jugaba en cada puñetazo, el dolor, el cansancio, la sangre en su boca, todo era insignificante frente a la magnitud de lo que representaba. No peleaba por un cinturón o por la gloria personal, peleaba por la dignidad de su estirpe, por el derecho a decir que México no solo tiene campeonas, sino espíritus inquebrantables, forjados en el fuego de la adversidad. La europea, con su rostro ahora ligeramente hinchado, con la respiración entrecortada, empezó a perder la calma, ese rasgo tan preciado de su educación deportiva. Sus golpes, antes quirúrgicos, ahora se volvían más amplios, más desesperados, buscando el knockout que no llegaba, el golpe que pusiera fin a esa pesadilla. El plan de juego se había desintegrado y en su lugar reinaba la frustración, la rabia de una depredadora que ve a su presa resistir lo imposible. Olor químico de la lona, antes neutro, ahora le resultaba asfixiante, el eco de los gritos mexicanos, un estruendo insoportable. La máquina de precisión suiza, diseñada para la eficiencia, no estaba preparada para la furia incombustible, para la tenacidad de quien no tiene nada que perder, pero todo por ganar. Entonces la mexicana lo vio. No fue un golpe espectacular, no una finta de manual, sino una fisura en la mirada de la europea, un instante de vacilación, de cansancio genuino, que sus ojos de halcón, curtidos en la sierra, supieron identificar. El olor a la victoria, ese aroma dulce y metálico, se hizo más fuerte que el de su propia sangre. Fue un chispazo, una descarga de adrenalina que le recorrió la espina dorsal, un recordatorio de que la presa, la que había sido cazada, ahora podía convertirse en cazadora. La arrogancia foránea, que se había cernido sobre ella como una sombra, empezaba a retroceder, a desdibujarse ante la furia inquebrantable de su corazón de altiplano. El respeto, antes negado, ahora se ganaba a golpe de puño y a fuerza de espíritu. Con una última reserva de fuerza, con la furia de los volcanes ardiendo en sus venas, la mexicana lanzó una andanada. No era la técnica pulcra, sino la salvaje danza de la supervivencia. Golpes que no buscaban la estética, sino el quiebre, la rendición del espíritu foráneo. La europea, antes la cazadora, ahora se veía acorralada, sus movimientos reactivos, su defensa instintiva, lejos de la fría disciplina que la caracterizaba. El estruendo del público mexicano era un martillo constante, un tambor de guerra que la empujaba, que la obligaba a seguir. El tiempo se estiraba hasta el infinito, cada segundo una eternidad de dolor y gloria. La historia, que parecía escrita con tinta extranjera, ahora se reescribía con la sangre y el sudor de una guerrera, de una campeona nacida en la tierra que se niega a doblar la rodilla. La andanada de la mexicana, más que golpes, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la arrogancia europea. El rostro inmaculado de la foránea, antes impasible, se contrajo con una mueca de dolor y por primera vez
miedo. No era la técnica perfecta lo que fallaba, sino la convicción de su superioridad. Sus piernas, que habían danzado con frialdad matemática, ahora parecían ancladas, pesadas por el peso de una realidad incomprensible. El olor a sudor y a tierra mojada, el aroma visceral de la guerrera, invadió su espacio personal, sofocándola con la furia de un pueblo. El estruendo del estadio, antes un murmullo lejano, se convirtió en un rugido atronador, una ola sísmica de fervor mexicano que la golpeó con la fuerza de 1000 años de historia. La lona, esa superficie roja que para ella era un escenario, para la mexicana era el altar de su patria, y en ese instante el suelo tembló bajo los pies de la campeona foránea, anunciando el quiebre de su reinado. El desprecio inicial se había desvanecido, reemplazado por la cruda incredulidad. En el ojo del huracán, la mexicana sintió la grieta en la armadura de su rival. No era una victoria en puntos, era la victoria del espíritu, del corazón que no se rinde. La frase «México no tiene campeonas», esa bofetada invisible que la había perseguido, se hizo añicos en su mente, disuelta por el estruendo de su propia furia. Sus guantes, antes solo instrumentos de combate, ahora eran extensiones de su alma. Cada impacto, una declaración de independencia. El sabor metálico de la sangre en su boca ya no era amargo, era el néctar de la reivindicación, el combustible de su estirpe. El sudor le cegaba los ojos, pero la visión era clara. La arrogancia europea se desmoronaba. Era la furia del altiplano, la tenacidad del mezquite, la sangre que corre en las venas de quienes han aprendido a luchar por cada aliento. Lo que ahora la impulsaba, invencible, hacia el inevitable desenlace, hacia la promesa de una gesta. Y entonces, en un último aliento de furia ancestral, la mexicana soltó un derechazo, no el más técnico, pero sí el más puro, el más cargado de la historia, de la sangre y del orgullo de su tierra. No buscaba el punto, buscaba el alma. El impacto fue seco, brutal, un trueno que resonó en cada rincón del Coliseo. La europea, con los ojos vidriosos, se dobló, no solo por el golpe físico, sino por el peso de una derrota que no podía comprender, que desafiaba toda su ciencia y su lógica. Sus rodillas tocaron la lona, no con la suavidad de un desplome, sino con la humillación de una caída anunciada por un pueblo entero. El árbitro, un fantasma de blanco, no dudó. La cuenta fue innecesaria. El rugido del estadio fue una explosión de millones de voces, un grito de México que rompió el techo, que se elevó hasta el cielo, confirmando que la profecía se había roto. México, la tierra que no se rinde, tenía por fin a su campeona. El rugido de la multitud, ese estruendo que había sido una ola de incredulidad y luego de esperanza, ahora se transformaba en un silencio reverente, un eco de gratitud que llenaba cada rincón del Coliseo. Ya no era solo una victoria deportiva, era la vindicación de un pueblo, el desmentido brutal a la arrogancia que había susurrado que México no tiene campeonas. La figura de nuestra guerrera, magullada, sangrante, pero con el puño en alto, no era solo una atleta triunfante, era la encarnación del espíritu indomable del altiplano, la prueba viviente de que la garra, el corazón y la sangre de esta tierra valen más que cualquier presupuesto o ciencia foránea. En ese instante la nación entera se miró al espejo y vio reflejada su propia fuerza, su propia dignidad. El boxeo había ganado una campeona, pero México había recuperado su voz, su orgullo y la certeza inquebrantable de que el sacrificio en la sierra siempre, siempre tendrá su recompensa en el ring de la vida. El silencio que siguió fue el himno de una promesa cumplida.